¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a otra clase de historia. El tema de hoy día es Mesopotamia. Mesopotamia es el lugar donde van a florecer las primeras civilizaciones. Recuerda, cuando vimos la clase de comunidad primitiva, vimos la última parte, ¿se recuerdan? La parte del neolítico. La revolución neolítica va a generar una serie de transformaciones y como resultado de esto, la aparición del Estado. Pues la aparición del Estado marca el fin de la época primitiva, el fin de la época de la Edad de Piedra y da surgimiento a una nueva etapa, la etapa de las grandes civilizaciones, ¿no? Pues esas primeras civilizaciones surgen allí en el territorio de Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia entonces se ubica, vamos a ver acá, miren el mapa. Mesopotamia se ubica en la zona de Medio Oriente. Mesopotamia forma parte de esa llamada media luna fértil, ¿se acuerdan? La media luna fértil donde floreció, donde se dio la revolución neolítica. Fue aquí, en Mesopotamia, entre los montes de Armenia, el desierto de Siria y el Golfo Pérsico, donde, atravesado por dos ríos, generaron las condiciones geográficas ideales para que surgiera allí primigeniamente la revolución neolítica. El descubrimiento de la agricultura y la ganadería dará como resultado el desarrollo de las primeras civilizaciones aquí. El nombre de Mesopotamia viene de dos voces griegas, ¿no? Meso, que significa medio, ¿se acuerdan que vimos mesolítico? Meso es medio y litos era piedra, ¿no? Piedra del medio, etapa del medio. Meso, que significa medio, y potamia, que viene de potamus, que significa aguas, en medio de aguas, en medio de ríos. ¿Qué aguas? ¿Qué ríos? El río Tigris y el río Éufrates. Entonces, por eso Mesopotamia, porque es una zona atravesada por estos dos ríos que le van a dar fertilidad a esas tierras y va a posibilitar el surgimiento de la vida agrícola allí, ¿no? Entonces, debido a eso, ¿no? Debido a que aquí surgen las primeras civilizaciones al territorio de Mesopotamia, entonces es importante porque representa la cuna de la civilización en la historia, ¿no? Cuna de la civilización. Este país actualmente, ese territorio actualmente es el país de Irak, ¿no? Conocido como Medio Oriente o también pues el Cercano Oriente, ¿no? Cercano Oriente, lo que está más cerca de Europa, y Medio Oriente, pues esta zona, ¿no? Esta zona entre el Mar Caspio y el Golfo Pérsico, ¿no? Y para allá, para hacia la derecha, cruzando los Montes Sagros, vendría el Extremo Oriente o el Lejano Oriente, ¿no? Lejano Oriente, Medio Oriente, Mesopotamia, Cercano Oriente, lo que está más cerca hacia Europa. Europa estaría ahí. No sé si se ubican en el mapa, aquí está el mar Mediterráneo, por aquí vendría Europa, ¿no? Italia, los Balcanes, España, ¿no? Esto es Europa y acá está un pedacito del Mediterráneo. Entonces, allí en Mesopotamia, producto pues del surgimiento de los estados, no te olvides que el estado es la configuración pues jurídica, política, la estructura que crean los grupos de poder, ¿no? Las clases dirigentes, las clases dominantes, justamente para garantizar su posición, para garantizar sus privilegios, para garantizar su estatus, ¿no? Esa es la creación del Estado, ¿no? Ese es el motivo por que surge el Estado. Entonces, ese Estado está compuesto de una serie de mecanismos, y uno de los primeros mecanismos que usan los grupos dominantes va a ser la religión. Eso se puede expresar aquí en las primeras civilizaciones. En Mesopotamia
va a surgir todo un sistema religioso basado en múltiples dioses, ¿no? A veces un dios va a predominar sobre otros pueblos y eso es reflejo, ¿no?, de un pueblo que somete a otros pueblos, porque va a haber una serie de peleas aquí entre los estados que surjan en este territorio. Debido a eso decimos entonces que la religión en Mesopotamia es una religión politeísta, ¿no? Politeísta, ¿no? Hay dioses como el dios Anu, ¿no?, el poderoso y Dios supremo Anu, el dios del cielo, ¿no? A quienes los grupos de poder van a adorar, ¿no? Anu, ¿no? O la diosa Ishtar, por ejemplo, la diosa del amor, diosa de la belleza. El dios Enlil, ¿no?, el dios del viento, ¿no? La diosa Si, por ejemplo, el dios Si, la diosa Ea, ¿no?, y múltiples dioses que configuran toda una estructura politeísta en el aspecto religioso, ¿no? Volvamos al mapa, ¿no? Aquí van a florecer entonces múltiples estados. Los primeros estados incluso surgen en la parte baja de Mesopotamia, que se divide en una zona montañosa, la alta Mesopotamia, y una zona baja, pues también llamada Caldea. La zona alta llamada Siria y la zona baja llamada Caldea. Por eso que a Mesopotamia también se le conoce como la cultura caldeo-asiria. Tú también vas a escuchar hablar de los caldeo-asirios. O también se refieren a ellos indistintamente como los mesopotamios, ¿no? Los mesopotamios. La alta Mesopotamia se caracteriza por ser montañosa. De ahí nace el río Tigris, ¿no? Y torrentosamente baja. Eso es una zona de altura, es una zona de pendiente, y los dos ríos, Tigris y Éufrates, bajan torrentosos a toda velocidad, ¿no? Es una zona de fríos extremos, ¿no?, temperaturas muy bajas, y por temporadas también en el verano las temperaturas son muy altas, ¿no?, generando que las temperaturas extremas, y si le sumas a eso la pendiente bastante montañosa, entonces tendrás que los ríos no tienen capacidad de fertilidad, simplemente bajan, y lo único fértil ahí es a lo mucho la orilla del río Tigris, ¿no?, la orilla del río Éufrates. En cambio, cruzando esta línea imaginaria que voy a trazar aquí, cruzando esta línea imaginaria, imagínate, vamos a ver acá, ¿ya? Cruzando esa línea imaginaria, acaba la zona de pendiente y empieza una zona plana. La baja Mesopotamia es una zona plana. Es tan plana, pero tan plana, que el río pierde velocidad, y para continuar su recorrido tiene que abrirse y buscarse camino y ondularse para seguir su curso. Es muy plana esta zona de la baja Mesopotamia. Te pregunto entonces, muchacho, tú que estás ahí mirándome, te pregunto, si llueve demasiado en los montes de Armenia, se aumenta el caudal del río, aumenta el caudal de los ríos, ¿y qué genera eso en la zona plana? Al caer torrentoso ese mayor caudal, en la zona plana lo que va a generar es un desborde. Pues desde muy temprano, desde tiempos del Neolítico, esos desbordes eran periódicos y era una calamidad para los primeros pueblos que se establecieron ahí. Pero fue la audacia de los hombres, fue el trabajo colectivo de las primeras tribus neolíticas lo que va a generar que lo inhabitable se haga habitable. ¿Cómo? Buscando hacer canales que desequen el río, canales de desecación del río, canales que lleven el río hacia otros lugares. O por último, al esperar que las aguas de la inundación se filtre bajo la tierra, esto no solamente traía la calamidad de la inundación, una vez que se filtraba, era bendecido los pueblos que vivían allí. ¿Por qué?
Porque el río traía un fertilizante natural. Desde las alturas de las montañas había un mineral que fertilizaba las tierras. Al inundarse las removía y las fertilizaba de forma natural. Entonces, esas condiciones favorables hicieron que la Baja Mesopotamia sea una zona muy rica y muy próspera por las tierras muy fértiles que tenía. De tribus neolíticas, mediante la revolución urbana, dará surgimiento a los primeros estados y las primeras ciudades, y de ciudades surgirán ahí los primeros estados. A esa Baja Mesopotamia también tiene un tercer nombre, ¿no? Baja Mesopotamia, Caldea, y un tercer nombre le llamaríamos el Sumer. El Sumer. Y si a esta zona le dicen el Sumer, entonces, ¿cómo se le conocerá a los pueblos, a las primeras ciudades que se establecieron ahí? Los sumerios. La primera etapa de la historia de Mesopotamia, entonces, es la fase o el periodo sumerio. ¿Ya? Va a haber múltiples estados. Estamos hablando de 3000 años de historia aproximadamente. Mira aquí, mira las fechas. Desde el 3500 a.C. aproximadamente hasta el 500 a.C. Para ser exacto, el 539 a.C., cuando todo ese territorio va a ser conquistado por el tremendo y opresor imperio persa. Estamos hablando de 3000 años de historia. En 3000 años de historia no solamente están los sumerios son los primeros pueblos, los primeros estados, pero también van a surgir estados en la zona de la Alta Mesopotamia. Obviamente, por lo que te he explicado, estados más ricos o estados pobres. Estados pobres, estados con problemas para el desarrollo agrícola. Estos son ricos por la producción agrícola que van a tener, por las tierras fértiles que gozan. Pero estos estados van a desarrollar otros aspectos para tratar de sustentar a su gente. Y uno de ellos será el pillaje, el robo, la guerra, para robarle a ellos sus riquezas. La historia de Mesopotamia es la historia de todos estos pueblos y una constante pelea entre los de la alta y los de la baja. Los de la alta por arrebatarle sus riquezas, los de la baja por liberarse o por evitar ese robo. Una constante pelea. Toda la historia de los 3000 años es historia de guerras, de violencia, de sometimientos, de rebeliones. La historia de Mesopotamia es pura sangre. Pero la primera etapa, veamos, la primera etapa, cuando surgen los primeros estados, no te olvides, se le conoce como ciudades-estado, porque son ciudades, producto de la revolución neolítica que se da ahí por primera vez, son ciudades, pero que tienen todo un manejo, una estructura estatal de gobierno. No te olvides que esos estados están controlados por reyes. ¿Te acuerdas que te expliqué que de las tribus colectivas primero surgieron los jefes, las jefaturas, y las jefaturas se fueron transformando hasta convertirse en reyes representantes de esos estados? Algunas ciudades-estado independientes de esa época, Nippur, Uruk, Lagash, las hemos colocado aquí, por ejemplo, ¿no? Algunas. Y cada puntito verde que te he puesto es una ciudad-estado, ¿no? Una ciudad-estado. Son muchísimas, una treintena de ciudades-estado en la fase sumeria. Hemos puesto aquí a las más importantes. Todas gobernadas por reyes que eran sacerdotes. Sacerdotes en el sentido que se irrogaban ser representantes de los dioses. A esos estados cuyos gobernantes se irrogan la representación de los dioses en la tierra, se le llama estados teocráticos. De los términos teo, que significa Dios, y kratos, que significa gobierno. El gobierno de Dios. Los dioses gobiernan. Pero como los dioses no pueden venir a gobernar directamente,
tejen toda una ideología de que ellos son los representantes de esos dioses, ¿no? En nombre de esos dioses, entonces, ejercen el gobierno, ejercen el dominio, ejercen el control. Esos primeros sacerdotes reyes en los estados sumerios se les conoce como ensis, ¿no? Esos ensis tenían la capacidad de movilizar a la gente, los súbditos, que por temor a los designios o temor a los castigos de los dioses, entonces obedecían las leyes y las reglas que emanaban de los grupos de poder. La agricultura fue la principal base de la economía, pero una agricultura con tecnología de canales. La canalización de los ríos fue importante, porque lo que antes causaba destrucción, el crecimiento de las aguas y la inundación, ahora que se maneja a la masa de campesinos, a la masa de población que trabaja por temor al castigo de un Dios, que trabaja bajo las órdenes de unos sacerdotes, con esa masa de trabajo se pudo desarrollar una agricultura de tecnología, de canales. Se le dice agricultura de regadío o agricultura de riego. Tremendos canales que van a permitir que las inundaciones ya no causen calamidad, sino que más bien las inundaciones generen la fertilidad adecuada que se necesita para alimentar a la tierra y hacerla más fértil, ¿no? Socialmente, entonces, son sociedades estratificadas con hombres libres y hombres esclavos. Los hombres libres están divididos entre los que ejercen el poder político, a la cabeza los sacerdotes especialistas estos, y obviamente la masa de campesinos, que hasta cierto punto tenían una libertad, ¿no? Porque no eran vendidos como esclavos, con cadena. Aparte había esclavos, pero el esclavismo en esta etapa no está tan desarrollado. O sea, no es el esclavo la principal fuerza de trabajo, es complementario, es reducido los esclavos en la fase sumeria. Más adelante, cuando vengan los imperios expansionistas, que a través de la guerra conviertan en esclavos a los prisioneros, entonces allí podemos decir que la esclavitud comienza a reemplazar a los trabajadores campesinos. Pero no, aquí la masa de campesinos sometidos son los que proporcionan la fuerza de trabajo. No te olvides que el primer mecanismo de sometimiento que desarrollan estos sacerdotes es un mecanismo ideológico, a través del temor a los dioses. Más o menos imagínense la figura de estos sacerdotes dominando ideológicamente a los campesinos, más o menos con sus conocimientos astronómicos que ellos tenían. He hablado con Dios, decían ellos, y Dios ha hablado conmigo, o los dioses han hablado conmigo, para referirnos a su politeísmo que ellos tenían. Y nos han dicho que de aquí a 4 lunas mandarán aguas. La gente estaba sufriendo por la larga sequía, pues que los estaba golpeando, y los sacerdotes han hablado que de aquí a 4 lunas, a 4 noches, los dioses mandarán lluvias. Y pasan 4 noches y exactamente caen las lluvias. La gente, ellos hablan con Dios. Pregunto, ¿ellos hablan con los dioses? No, los sacerdotes que han hecho han relacionado los movimientos astronómicos, ¿no? Los movimientos de los astros y las constelaciones, lo han relacionado a ciertas regularidades que ellos encuentran, lo que hoy día llamamos estaciones. Ellos no sabían que la Tierra giraba en torno al Sol y que habían ciertas estaciones que se cumplían. No sabían, pero lo que sí sabían era que se va descubriendo regularidades, tiempos de lluvias, tiempos de intenso sol,
tiempos de sequía en la que no llueve, y eso van estudiando. Y luego el mecanismo de dominio es decirle al pueblo, no que ellos han llegado a esa conclusión porque están observando, sino que Dios es el que le da su poder. Entonces ahí entiendes cómo la religión sirvió como mecanismo de control ideológico para garantizar su posición y sus privilegios, su posición pues de grupo dominante, ¿no? De grupo dirigente, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿no? Esa gente, esos ensis también llamados patesis, esos sacerdotes, ¿no? ¿Era gente ociosa? ¿Ociosos que vivían de la explotación y el trabajo de los otros? No podemos darle ese calificativo, o sea, no literalmente. ¿Por qué? Porque esa gente, si bien es cierto, no realizaba trabajo productivo, sin embargo, el tiempo de ocio que tenía no se dedicaba a otra cosa que a reforzar su poder. Y el conocimiento y la observación era a lo que ellos se dedicaban. Y eso reforzaba cada vez más su poder. Todo lo que ellos hacen está en el objetivo de ir reforzando su posición y su privilegio. Lo que nosotros llamamos aporte de los sumerios no es otra cosa que los logros y los conocimientos que se ha obtenido por esta gente que al tener tiempo de ocio han desarrollado el conocimiento. Por ejemplo, ellos también necesitan reforzar su poder y lo hacen hasta con sus construcciones, enormes estructuras trapezoidales, truncas, gigantes de barro que les va a servir como templos. Por ejemplo, los famosos sigurats, donde vivían estos sacerdotes. Los sigurats son enormes estructuras de barro que hoy día alcanzarían hasta 10 pisos de los nuestros, hasta 15 pisos de los nuestros, pero ellos los construían de puro barro. Hasta 7 niveles tenía, ¿no? Claro que sus niveles no eran como el piso de nosotros, que llega solamente a 2,60 m o a 3 metros máximo. Pero el hecho de que alcancen pues un edificio de 10 pisos, imagínate, de barro, es todo un desarrollo pues, de ingeniería, ¿no? De geometría que ellos han tenido que desarrollar. Aquí, por ejemplo, te muestro un sigurat, ¿no? De los que estamos hablando, ¿no? A ver, ¿no? A ver que aparezca el sigurat, ahí está. ¿Estás viendo el sigurat? Estructuras de barro, que van a servir ¿para qué? Van a servir como centros políticos, porque de allí ejerce su poder los sacerdotes, los reyes sacerdotes centros de poder administrativo, ahí almacenan los tributos y las ofrendas que otorga la población sometida, y centro de culto, desde allí se hace el culto a los dioses también. El sigurat es un centro político, un centro administrativo y un centro religioso. Es ahí estos grupos de poder quienes, al tener necesidad de contabilizar esas ofrendas y esos tributos que la población otorga, necesitaron unos signos que les permita contabilizar esas riquezas. Y es así que probablemente nació pues las primeras formas de escritura. Allí en Mesopotamia surge la escritura más antigua, resultado de la necesidad de los grupos de poder de contabilizar la riqueza. Esa escritura más antigua es conocida como la escritura cuneiforme, porque está hecha en forma de cuñas, con algo puntiagudo. Lo escribían estos signos en tablillas de barro, imagínate. A ver, una imagen vamos a hacer aparecer una imagen que nos ayude a visualizar cómo eran esas tablillas de barro y cómo eran estos signos cuneiformes. Ahí tenemos, mira, ahí está, ¿ya? Imagínate que aquí se haya plasmado todo tipo de cuentas, pero no solamente cuentas, no solamente cuestiones administrativas del gobierno, sino también en escritura cuneiforme se han escrito novelas,
narraciones épicas. Una de las más importantes es la epopeya de Gilgamesh, ¿no? La epopeya de Gilgamesh adquiere importancia, por ejemplo, porque aquí están plasmadas varias leyendas que luego se van a repetir en las civilizaciones posteriores, tanto orientales como occidentales. Una de las curiosidades que aparecen en la epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, es la de un supuesto hombre escogido por los dioses que le ordenaron construir un arca y guardar allí a los animales por pareja. ¿Quién es ese hombre al que los dioses lo premiaron dándole la vida eterna por construir el arca y guardar a los animales por pareja? ¿Ya estás pensando en quién? En Utnapishtim, el Moisés para los cristianos. El Moisés que aparece en la Biblia no es más que el Utnapishtim que aparece en la epopeya de Gilgamesh, y que el protagonista, el rey Gilgamesh, lo va a buscar, porque la novela trata sobre la búsqueda de la inmortalidad. Más o menos ese es el tema, ¿no? Lo curioso es que esta epopeya fue escrita en cuneiforme, en tablillas de barro. Si cada tablilla de barro haría una página de tu libro hoy día, entonces imagínate cuántas tablillas de barro se habrían necesitado para escribir toda esta narración. Y se hizo. Y gracias al descubrimiento de esas tablillas de barro en una biblioteca antigua, es que se ha podido hoy día conocer el pensamiento, los mitos y las leyendas que había en estas primeras civilizaciones, ¿no? Bien, esta escritura se ha podido descifrar por un estudioso inglés, Henry Rawlinson, quien a través de la piedra Behistun ha podido descifrar esta escritura. Gracias al tiempo de sobra que explicábamos, al tiempo de ocio que tenían estos grupos sacerdotales, estos grupos dirigentes, desarrollaron el conocimiento astronómico, un conocimiento bastante avanzado. Se inventó el calendario lunar, dividieron el tiempo, conocieron eclipses, predijeron los eclipses, conocieron hasta los primeros 5 planetas, inventaron el horóscopo. Su calendario fue un calendario de 360 días en base a la luna. La división del tiempo, por ejemplo, es algo trascendente que hasta el día de hoy usamos. La división del tiempo en la semana en 7 días, 24 horas, 60 minutos y 60 segundos. Desarrollaron las matemáticas, por ejemplo, que lo aplicaron, que lo van a aplicar en sus canales de riego y en sus construcciones. Para tener semejantes construcciones, ya estamos entendiendo que han tenido que desarrollar bastante lo que es la geometría, y para implementar su sistema de cuentas de los tributos y las ofrendas, pues está relacionado a conocimientos de la aritmética, ¿no? Entonces hay un gran avance de toda esta gente. Todos estos estados independientes, con sus propios reyes, cada estado, tarde o temprano llega a ser dominado por un pueblo que uno a uno comienza a someter. Claro que ellos tampoco no viven en paz, ¿no? Constantemente, mira acá, constantemente había una pelea entre todos los pueblos sumerios. Entre todos los Ensis se peleaban ahí por el predominio. Esa pelea los debilitó. Allá por el 2300 a.C., desde una ciudad, Akkad, mira aquí, Akkad, a ver, pónchame aquí, a ver, a la ciudad de Akkad. Desde ahí, una fuerza militarista que ha desarrollado la guerra mucho más que sus otros vecinos, comienza a someter una a una, por medio de la violencia militar, por medio de la fuerza guerrera militar, una a una a todas sus vecinas sumerias.
Y es ahí donde estamos hablando pues del fin de esta etapa, la invasión de los acadios, que sometiendo una a una van a lograr el establecimiento de un gran estado que ha sometido a otros estados. ¿Cómo se le conoce a esa estructura política que refleja el hecho de que un estado ha sometido a varios estados? Pues estamos ante el surgimiento del primer imperio en la historia. Mira para acá, ven para acá, y ahí vamos a seguir las siguientes fases, ¿no? La siguiente fase. El fin de los sumerios se da por la invasión de los acadios. Y es así que entramos al segundo periodo, el periodo acadio, cuya capital, Akkad, simboliza, representa el primer imperio en la historia humana. O sea, Mesopotamia es el origen de varias cosas, ¿no? Porque ahí se están desarrollando las primeras civilizaciones, como he dicho, ¿no? Ahora, se conoce el artífice de esa expansión imperial. Se sabe su nombre, ya que la escritura cuneiforme fue descifrada, entonces se sabe su nombre. Sargón I representaría al primer emperador en la historia, ¿no? También llamado el primer unificador, aunque este término de unificador solamente resalta un aspecto de la expansión imperial, ¿no? La expansión imperial se debe a dos factores, tenemos que tener claro. Una es la violencia que ejerce, la violencia militar que ejerce los ejércitos poderosos que ha formado el Estado acadio. La violencia, mediante la violencia ha ido sometiendo a cada una de las ciudades sumerias antes independientes, ¿ya? Entonces, todo dominio imperial implica el uso de la violencia. Claro, pero eso no quita que le quitemos, eso no quita que le restemos importancia a la gran astucia política que ha tenido el emperador Sargón, ¿no? La astucia política, la diplomacia, la sagacidad política que ha tenido que implicar la formación de ese imperio, porque no solamente en la violencia, sino que después de la violencia militar, después de vencer en la guerra, vienen las alianzas con cada uno de los gobernantes de las ciudades-estados sumerias, ¿no? Para ejercer un imperio. O sea, no solamente se recurre a la violencia, el principal medio es la violencia, pero después, para que siga funcionando la administración de ese imperio, necesitas de aliados, y mucho más si tu imperio sigue creciendo. Esos aliados van a contribuir en mantener la estabilidad de esta estructura política. Entonces, desde un punto de vista de resaltar el aspecto militar, Sargón sería un tremendo asesino. Él y todos sus descendientes son como 5 reyes en los más o menos 200 años que existió el imperio acadio. Sargón I lo inició, se llevó a su apogeo con uno de sus nietos, Naram-Sin. Naram-Sin, por ejemplo, logró la máxima expansión de este imperio, ¿no? De este imperio acadio, ¿no? Acompáñame, mira, vamos a ver en el mapa, ¿no? El imperio acadio se expande desde acá y comienza a someter a todo Sumeria y comienza a someter todo lo que es la Alta Mesopotamia y llega a unificar, dice, unificar, es el término que resalta la cuestión política nada más, la cuestión diplomática. Desde un punto de vista militar es un opresor, es un sanguinario que ha usado la fuerza obviamente para ejercer ese dominio, ¿no? Bien, decíamos que Naram-Sin, ¿no? uno de los reyes de este imperio, nos ha dejado muestra de esa ferocidad militar que se enorgullecen estos emperadores de la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, quiero mostrarles esta imagen, ¿no? de Naram-Sin,
ejerciendo la victoria sobre sus enemigos, ¿no? Ahí está, la famosa estela de Narancín, ¿no? Estela de Narancín, ¿ya? Ahí está trabajada en piedra esta estela, podemos ver ahí a Narancín con su casco con cachos de toro, ¿ya? Símbolo de que la victoria se le está otorgando a este ser endiosado, ¿no? El toro es uno de sus divinidades, ¿no? Y miren, él está esculpido, tallado, de un tamaño enorme, ¿no? El doble de sus enemigos. Y miren la violencia que está ejerciendo, ¿no? Una lanza les está metiendo en el cuello a sus enemigos. Y esa imagen de violencia es lo que él manda a sus artistas a representar, ¿no? Distinto a nuestra época, obviamente, ¿no? Distinto a nuestra época. O sea, ellos, los emperadores de la antigüedad, buscan transmitir a través del arte terror, más bien, temor a los pueblos sometidos y a los pueblos por someter, ¿no? Que están todavía libres ante el proceso de expansión que tarde o temprano va a llegar. Distinto, como te digo, hoy día un político de nuestro tiempo jamás se mandaría a pintar o se tomaría una foto ejerciendo una violencia de una patada contra un poblador, contra un ciudadano. Más bien, ¿cuáles son las imágenes que tenemos de nuestros políticos hoy día? ¿Cómo tienen que aparecer? ¿Ejerciendo violencia contra el pueblo? No, más bien regalándonos cosas, ¿no? Dándonos obsequios o dándonos cariño o cierta fraternidad, ¿no? Entonces, distinto, por ejemplo, ¿no? Pero era la forma, ¿no?, como ellos transmitían su ideología de dominio, en todo caso. Bien, el imperio acadio no va a durar para siempre. Después de 2 siglos de dominio, va a estar sometido también a va a estar atravesado por varias rebeliones. Los sumerios no se van a quedar tranquilos, ¿no? Constantes rebeliones sumerias van a debilitar el imperio hasta que finalmente un pueblo llamado los gutis va a aprovechar la debilidad del imperio, ya que poco a poco van a liberarse los sumerios, ¿no? Van a liberarse, y al liberarse van a debilitar al imperio hasta el punto de que solamente va a reducirse a la capital. Y los gutis van a venir y van a destruirlos, ¿no? Después de la caída del imperio acadio viene un renacimiento sumerio de 200 años más o menos, pero las constantes pugnas también van a hacer que este momento de liberación genere que se debiliten por las constantes pugnas entre ellos, por quién predomina en la zona de Mesopotamia. Y luego va a venir una ciudad, Babilonia, que aprovechando esta debilidad va a comenzar a someter una a una y va a formar otro imperio, ¿no? Allá entonces por 1850 a.C. se va a configurar el gran imperio babilónico. Ven, síganme acá, miren el mapa, mira acá en el mapa, ¿ven, no? Mira, aquí está Babilonia. Babilonia, ¿dónde se ubica? ¿Dónde la ves en el mapa? ¿Donde los ríos más se acercan o más se alejan? Donde los ríos más se acercan, dándole una condición geopolítica favorable para que Babilonia se convierta en punto de encuentro de diversos pueblos comerciantes de toda zona. Pueblos que cruzan los montes sagros, que necesariamente tienen que pasar por Babilonia para seguir su marcha hacia el comercio con pueblos del Mediterráneo. Pueblos de Siria, pueblos de Palestina o de Arabia cruzan necesariamente por Babilonia. Babilonia se convierte en una potencia comercial, un gran emporio comercial, que es lo que resaltamos aquí, la gran potencia comercial de Babilonia. Es esa potencia comercial, ¿no? Ese desarrollo mercantil cuantioso que se da en Babilonia, lo que incluso ha llevado a que Babilonia sea una ciudad bien sonada en la antigüedad. Figura en la Biblia también, suena en la Biblia Babilonia, ¿no? Recuerda que hay una leyenda, ¿no?
parte de las narraciones de la Biblia cuentan que allí se dio el famoso castigo de Babel, ¿no? De la torre de Babel, donde Dios se tumbó la torre, mandó un castigo y todos empezaron a no entenderse, a hablar diferentes idiomas, ¿no? Fue parte del castigo. Pero ven acá, piensa, relaciona, a ver, ¿por qué crees tú que Babilonia hablarían distintos idiomas la gente? ¿Por qué? ¿Porque Dios los castigó? Es muy probable que la relación no esté con Dios y sus castigos, sino más bien con el hecho de que ahí era punto de encuentro de población comerciante de diversos territorios y que hablaban diversos idiomas, ¿no? Bien, su rey más importante de este imperio, que llegó a durar por cerca de 3 siglos, el rey más importante que resalta, Hammurabi. Hammurabi impulsó todo un proyecto, ¿no?, de reorganización política, jurídica, ¿no?, económica, ¿no?, militar, que lo que más se resalta, por ejemplo, para reorganizar jurídicamente pues su reino, es el famoso Código de Leyes que mandó a tallar en una piedra Hammurabi, ¿no? Y aquí entramos también a reflexionar sobre otro mecanismo de control, ¿no? Recuerda que te dije que en los estados más antiguos el primer mecanismo de control es la religión, con dioses castigadores, con dioses que te demandan que cumplas las normas de los dioses. Obviamente quienes hablan por los dioses son los sacerdotes, el grupo dominante, ¿no?, el grupo de poder. Y ahora otro mecanismo de dominio son las leyes. O sea, el poblador, el campesino, el súbdito, tiene que cumplir las leyes. Leyes que están hechas no por Hammurabi, sino que las leyes se llenan la boca de decir que las leyes se las da Dios. El Código Hammurabi es un bloque de piedra de 2 metros, más de 2 metros de altura, y que tiene plasmado allí 282 leyes, y que Hammurabi obviamente aparece en la parte superior recibiendo estas leyes del Dios, el Dios Shamash, el Dios de la justicia. Dios no solamente da órdenes a través de ellos, ahora Dios da leyes, ¿no? Entonces, eso demuestra cuán importante es la religión y el orden jurídico para lograr, nuevamente te digo, lograr consolidar su posición, bueno, de grupos de poder. Bueno, no solamente trata sobre varios temas, ¿no? Sobre la propiedad, ¿no? La propiedad, temas de arriendos también, ¿no? Hay temas ahí en las leyes, 282 leyes, hay temas de cuánto se debe pagar por alquilar unas tierras de cultivo, ¿no? Recuerda que entre la población libre de estos pueblos había nobles y había campesinos, ¿no? Que si bien es cierto no eran esclavos, pero no tenían tierras, ¿no? El control de las tierras es lo que diferencia la riqueza de unos y de otros, a pesar que no eran esclavos, ¿no? Hay temas de familia también, se castiga a la mujer adúltera, a la mujer que engaña a su marido. Hay temas de administración, hay temas de comercio. Y este código de leyes quizá es bien conocido por un principio que guía los castigos, ¿no? Que guía la justicia de estas leyes. El famoso ojo por ojo y diente por diente. Se ve reflejado no en todas las leyes, sino en algunas, ¿no? En algunas. En la medida que hay diferencias entre los hombres libres, entre nobles y campesinos pobres, obviamente las leyes tampoco van a ser igual para todos, ¿no? ¿Ya? Así que ese ojo por ojo y diente por diente es igualdad, pero entre niveles, ¿no? O sea, si es una aplicación de justicia entre nobles hay igualdad. Entre campesinos hay igualdad. Pero entre noble y campesino, ahí no va a haber ojo por ojo, diente por diente, ¿no? ¿Ya?
Bien, tarde o temprano este imperio también terminará cayendo, ¿no? Producto de las rebeliones, y la debilidad que van a causar estas va a ocasionar que pueblos foráneos, atraídos por el poderío, por la riqueza comercial, atraídos por las riquezas agrícolas, van a meterse a Babilonia y van a destruirla, ¿no? Uno de esos pueblos son los hititas, bien sonados. Mira acá, ¿de dónde vienen los hititas? ¿No? Vamos a sacar el mapa. ¿Ve? Los hititas vienen de la península de Anatolia, ¿ya? Vamos a poner acá hititas. Esta zona de acá no es Armenia, es Anatolia, península de Anatolia. Y los hititas vienen con todo, ¿no? Invaden todo lo que es Babilonia, ¿no? Destruyen este imperio que ya estaba debilitado, decíamos, por constantes rebeliones, ¿no? Eso es lo que sufre todo imperio, ¿no? ¿Ya? Traen armas más sofisticadas, un metal más sofisticado, el uso del hierro. Los hititas se metieron, robaron, torturaron, mataron, violaron y se fueron. Otro pueblo viene después, los casitas. Entraron, robaron, mataron, violaron y construyeron su casa. Y los casitas se quedaron en el territorio de Babilonia por cerca de 5 largos siglos. Después de 5 largos siglos, diversos pueblos de Mesopotamia se liberan del dominio casita. Si no hablamos de un periodo casita es porque quizás los casitas cogieron la cultura babilónica, y hablar de casitas es hablar de babilonios, ¿no? Pero uno de esos pueblos que llegó a liberarse de los casitas a fines del segundo milenio, o sea, entrando ya para el año 1000 a.C., es los asirios. Y los asirios, poco a poco, ahora poniendo en práctica lo que habían aprendido de los antiguos invasores hititas, de los propios casitas, de su tecnología y su técnica de guerra, los asirios se van a convertir tarde o temprano en uno de los imperios más grandes de Mesopotamia. Si hablamos del imperio acadio, hablamos del imperio babilónico, no se compara en nada al imperio asirio. Y lo peor todavía, el imperio asirio es uno de los imperios más sangrientos, y usan el terror en la guerra. ¿Qué significa que usaran el terror en la guerra? En su política de expansión imperial, los reyes gustaban de que sus hombres les traigan las cabezas de todos los derrotados, de todos los prisioneros derrotados, o de todos los pueblos derrotados. Y esas cabezas lo apilaban en el desierto, en los caminos del desierto. Pilas de cabezas, cerros de cabezas. De tal manera que el terror en la guerra es usado como estrategia política. ¿Qué pasaría si un pueblo X, que todavía no ha sido sometido por los asirios, se entera, o un poblador visualiza esos cerros de cabeza pudriéndose, mosqueándose, ¿no?, en el desierto, ¿no?, con el sol infernal del desierto, pues, de esa zona? ¿Qué generaría? ¡Ay, qué bonito!, ¿no? Los asirios, no, pues, miedo. Los asirios gustaban de colgar a sus prisioneros en palos y abandonarlos en el desierto, amarrados. Pero les abrían aquí con cuchillo de hierro en el abdomen, y la gravedad hacía lo suyo, colgando las tripas, y viniendo aves de rapiña a comerse a los prisioneros vivos, que ya estaban desangrándose, pues, ¿no?, y ya estaban a punto, moribundos ya, ¿no?, siendo tragados por aves de rapiña. Esa escena, ¿veis? O las escenas de los empalados, ¿no?, prisioneros que eran atravesados con enormes lanzas por la parte del recto, y que salía por la boca, y los clavaban así, atravesados, empalados. Esas atrocidades hacían los asirios. Y recordar uno de sus emperadores, ¿no?, uno de los que logra la máxima expansión, ahí está Asurbanipal, el sanguinario Asurbanipal, ¿no? No conforme con haber sometido a los pueblos hasta Egipto, logrando la máxima expansión, mira aquí en el mapa,
Mira aquí, mira aquí. El imperio asirio no solamente se expande por todo Mesopotamia, sino invade Siria, invade Palestina y se mete a Egipto. Acá está el río Nilo, mira. El delta del Nilo. Delta se le dice a esa forma de ramificación que desemboca el río en el mar Mediterráneo. Toda esa zona es una zona muy fértil. Vamos a ver en la próxima clase Egipto, ¿no? La fertilidad de la zona del delta. Y eso es lo que atrae a Asurbanipal a venir hasta aquí, logrando un semejante imperio. Asurbanipal, queriendo que no solamente se le respete por sus atrocidades militares que él lleva a cabo, sino también viendo el avance cultural que tienen todos esos pueblos que él va conquistando, Asurbanipal manda a recopilar una tablilla de barro de todos los pueblos, una tablilla de barro, la más importante, una de cada tema importante que encuentren sus intelectuales, sus académicos, y mandó a construir la primera biblioteca en la historia, la biblioteca de Nínive, ¿no? La biblioteca más antigua. Gracias a esta actitud de Asurbanipal es que en esa biblioteca enterrada pudimos encontrar la epopeya de Gilgamesh que te hablaba, ¿no? Estaba enterrada en esa biblioteca. Mandó a esculpir sus famosos toros alados, unos semejantes, pues toros mitológicos, ¿no? Con alas y 5 patas, ¿no? Y con la cara de Asurbanipal, que lo puso en la entrada de su palacio para que simbolizara pues este poderío, ¿no? De Asurbanipal. Este imperio opresor, sanguinario, terrorífico, también tarde o temprano se irá a la misma ruina. Pueblos que se liberaban, pueblos que luchaban contra él, los medos que vivían más allá de los montes sagros, logran liberarse buscan atacar a este imperio aprovechando su debilidad. Los babilonios logran liberarse, uno de los primeros pueblos en liberarse de los asirios. Y los babilonios coordinan con los medos para atacar y darle el puntillazo final a este imperio, ¿no? Gracias a la alianza de medos y babilonios se vino abajo ese imperio. Y es por eso que hubo un renacimiento babilónico. Un renacimiento babilónico que no va a durar mucho, es un breve renacimiento comercial. Babilonia vuelve a ser ese imperio, ese emporio comercial del que te había hablado, ¿no? El rey más resaltante en este poco más de un siglo que duró el imperio neobabilónico es Nabucodonosor II. Célebre por sus conquistas, por su sometimiento pues, de los judíos, ¿no? Célebre también por haber llevado a cabo pues, obras monumentales, ¿no? Que reflejaran ese poderío y esa riqueza que iba consiguiendo el imperio, como la construcción de los jardines colgantes, ¿no? para darle un regalo de satisfacción a su esposa, ¿no? O la construcción de la puerta de Ishtar, ¿no? Que marcaba la entrada a la gran ciudad de Babilonia, ¿no? ¿Ya? Hasta que al final este imperio también tarde o temprano va a caer, pero ya esta caída va a ser ocasionada por un imperio que viene desde Oriente. Más allá de los montes sagros, este imperio persa ha sometido a los medos y ahora se dispone a someter a los pueblos de Mesopotamia. El imperio de los neobabilónicos no puede contener este avance y los persas con Ciro II el Grande convertirán a Mesopotamia en una de sus provincias, en una satrapía, ¿no? Y el gran imperio persa seguirá avanzando hacia Oriente, someterá a los fenicios, va a someter a los egipcios y buscará someter a los griegos. Y ya allí vamos a ver en la historia de Grecia, ¿no? Muy bien, muchachos, espero que me hayan entendido. Entonces, de aquí nos vemos hasta la próxima clase, ¿ya? Un gusto, chao. Bien, vamos a medirnos cuánto hemos aprendido en la clase de hoy día. Te he preparado 7 preguntitas sobre este tema de Mesopotamia. Vamos con la 1. Dice, el territorio de la Mesopotamia antigua
actualmente pertenece en su mayoría a, o sea, le está preguntando actualmente qué país es. A, Egipto. B, Pakistán. C, Arabia. D, Irak. Entonces es literal esta pregunta, es literal. ¿Qué país actual ocupa gran parte de lo que fue Mesopotamia antigua? La respuesta sería la D, sin duda, la de Irak. Irak. Vamos acá por la pregunta número 2. Por ser los primeros fundadores del Estado, haber desarrollado las matemáticas, la arquitectura y lo jurídico, Mesopotamia es considerada, recuerda que aquí nació la arquitectura más antigua, las matemáticas, lo jurídico con el código de Hammurabi, el primer código de leyes. Entonces Mesopotamia es considerada A, un centro originario de la agricultura. Bueno, no te está dando enunciados que tengan que ver con la parte productiva, sino más que todo con la parte cultural, ¿no? B, cuna de la civilización, justamente por eso se le llama la cuna de la civilización, ¿no? Aquí nace todo lo referente a esos ámbitos jurídico, político, ¿no? Jurídico, el código de Hammurabi, político, los primeros estados teocráticos. Es cuna de la civilización humana en realidad, ¿no? Cuna de la civilización en general, ¿no? Bien, ¿por qué descartamos la C y la D? Primera síntesis esclavista de Oriente. No, la primera síntesis esclavista de Oriente ya estaría representado por otros pueblos, ¿no? Ya esclavistas netos, ya, ¿no? La fusión cultural Oriente y Occidente, ¿no? Eso está referido ya más adelante a Grecia, ¿no? A Macedonia. En Macedonia los griegos van a representar esa fusión cultural. Nuestra respuesta sería entonces la B, cuna de la civilización. 3. El primer emperador que centralizó el poder político en Mesopotamia fue cuando se creó el primer imperio. ¿Y con quién? A, Hammurabi. No, hubo emperadores más antiguos. Asurbanipal, incluso Asurbanipal es posterior a Hammurabi. Sargón. Muy bien, recuerda que Sargón es el primer emperador en la historia humana, el primer emperador en la historia humana, ¿no? Perteneciente al pueblo de los acadios que sometió a todos los sumerios, ¿no? Nuestra clave es la C. ¿Por qué descartamos la siguiente, la de Nabucodonosor? Es posterior incluso a todos los demás. Vamos a la pregunta número 4. La siguiente imagen está relacionada a la primera escritura en la historia que surgió en Mesopotamia, conocida como, ¿cuál es la primera escritura? La más antigua y que surgió justamente en Mesopotamia. Jeroglífica, esa es egipcia. Alfabética, esa vendrá con los fenicios más adelante. Cuneiforme, esa es nuestra respuesta. Cuneiforme, sobre tablillas de barro, tal como ves en la figura, con un punzón hacían hincones, ¿no? Marcas, cuñas, ¿no? Cuñas en el barro. Mnemotécnica, mnemotécnica hace alusión a un tipo de escritura o a un tipo de simbología que te da una información. Por lo tanto se descarta y nuestra respuesta sería la C. Sobre la cultura Mesopotamia, señalen la alternativa que tenga el orden cronológico correcto. Te están dando allí las civilizaciones que florecieron en este territorio llamado Mesopotamia y te está diciendo que marques cuál de ellas tiene la secuencia cronológica correcta. Bueno, hemos aprendido durante la clase que una civilización va sucediendo a la otra, ¿no? Mediante guerras, mediante rebeliones. El proceso histórico de Mesopotamia fue la violencia, como desarrollamos en clase. ¿Cuál sería más antiguo y cuál sería posterior? Esa es la pregunta. Entonces, Babilonia, Acadia, Asiria. Babilonia antes que los acadios, descartamos la A.
Sumeria, Acadia, Babilonia. Esa sería nuestra respuesta, ¿no? Sumeria, Acadia, Babilonia. Esa es una secuencia correcta, ¿no? Veamos las otras para descartarlas. Asiria, Babilonia. Asiria antes que Babilonia, eso sería incorrecto. Y encima al final te pone Sumeria, totalmente equívoco. Babilonia, Asiria, Sumeria, nuevamente Sumeria en la D está al último, cuando Sumeria debería estar al comienzo, ¿no? Por lo tanto, la respuesta es la B, la B. Vamos a la 6. Una pregunta para analizar, ¿no? Más voluminosa. Los sigurats, nos están preguntando sobre los sigurats. Los sigurats fueron edificaciones monumentales construidas por los pueblos de Mesopotamia. En su interior habitaba la casta sacerdotal que rendía culto a los dioses y gobernaba la sociedad en nombre de ellos. Una casta sacerdotal que rendía culto a los dioses, te dicen el Sigurat. Asimismo, allí los campesinos y ganaderos dejaban sus ofrendas, recursos que eran empleados para la construcción de obras públicas y el mantenimiento de esa casta sacerdotal y sus guardianes. En ese sentido, el Sigurat cumplía funciones. Oye, si te está diciendo que allí la casta sacerdotal hacía ceremonias y que allí también se recogían las ofrendas y se guardaba todos esos recursos que luego va a servir para mantener a ese grupo sacerdotal y a esos guardianes. Por lo tanto, ¿qué función cumplía el Sigurat? Fácil, ¿no? Tiene que ver con funciones ceremoniales y con funciones pues administrativas, ¿no? De almacén, de almacenar. Veamos la respuesta. Dice, ¿qué funciones cumplía el Sigurat? A, religiosa y de culto. Religiosa sí, de culto estaría redundando. Eclesial y económica. Eclesial tiene que ver con religioso, ¿no? Eclesial. Y económica, bueno, económica de producción, un poquito se alejaría, ¿no? Un poquito ambiguo, ¿no? Lo de económico, ¿no? Veamos la C. Religiosa y administrativa. Religiosa por la ceremonia, administrativa porque ahí se administra, se distribuye, se concentra. Esa sería nuestra respuesta, ¿no? Religiosa y administrativa, la C. Es la respuesta más nítida. La D la descartamos, dice de ingeniería. O sea, el Sigurat cumplía funciones de ingeniería. No, expresaría conocimientos de ingeniería en su construcción, pero no es que cumpla funciones de ingeniería. La descartamos, la D. La respuesta es la C. Vamos con la pregunta número 7. De acuerdo con los estudiosos, Mesopotamia ha sido una de las cunas de la civilización occidental. Desarrolló una cultura altamente compleja a nivel político, económico y cultural. En materia política, mira lo que dice, en materia política, te está precisando. Sus primeros estados fueron de carácter teocrático, lo cual significa que te están preguntando, teocrático, ¿qué significa teocrático? Hemos aprendido hoy día en el desarrollo de la clase. Teocrático, ¿estuvieron dominados por líderes guerreros? Teocrático, no, teo es Dios, krato gobierno, gobierno de Dios. Pero como Dios no puede venir a gobernar, ¿quién gobierna en nombre de ellos? Teocrático. B, una casta de dioses tuvo el control de su territorio. Dioses. C, fueron gobernados por una casta sacerdotal. D, sus primeros gobernantes fueron héroes míticos. Respuesta, teocrático, sacerdotes que gobiernan en nombre de Dios. La respuesta sería la C, fueron gobernados por una casta sacerdotal. Muy bien, muchachos, espero que le hayas atinado todas. Conmigo será hasta la próxima clase. Bye, nos vemos.